ir de izquierda a derecha, ¿no? Cuando calculamos probabilidades en las ramas, lo que hacemos es ir de izquierda a derecha. Es decir, nos dicen, ¿no? Calcule la probabilidad de, ¿no? Que salga una bola blanca y una bola, digamos, negra. Y luego extraemos una bola blanca y otra negra, ¿no? Así. Entonces lo que hacemos normalmente es ir en este sentido, hacia allá. Es decir, primero ocurre esto y luego ocurre esto. Ese es el orden secuencial, ¿verdad? El orden secuencial es entonces, primero ocurre esto, luego que haya pasado ya sea blanco, negro, ocurre esto. Ese es el orden. Y lo que nos preguntan es, ¿no? Ya que salió una bola, digamos, negra en la segunda extracción, ¿no? Aquí también hay una bola negra. ¿Cuál es la probabilidad, no? Bueno, esta probabilidad nos van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que salga negra, o negra en la primera, negra en la segunda, o blanca en la primera y negra en la segunda? En el teorema de Bayes es a la inversa, es decir, va a ocurrir primero lo segundo. Va a ocurrir primero lo segundo. Y nos van a preguntar sobre lo que ocurrió antes. Es decir, nos van a dar información de esto. Y nos van a preguntar luego sobre esto. Entonces el orden nada más se cambia, va de derecha a izquierda. No es que de pronto la probabilidad ocurra primero de atrás para adelante, sino que nos van a dar los datos de esa forma. Es decir, nos van a decir, salió una bola negra en la segunda extracción, ¿no? Salió una bola negra en la segunda extracción. Bueno, aquí tenemos bola negra y aquí también tenemos bola negra en la segunda extracción. Y nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que haya sido seleccionada una bola blanca en la primera extracción. Es decir, nos van a preguntar sobre esto ahora, esta probabilidad. O en otras palabras, nos van a preguntar sobre esta ramita. Sobre esta ramita nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra toda esta rama. Dado que primero ha ocurrido, o se ha observado, esto primero, ¿no? En el primer caso ocurre primero todo esto, y luego ya ocurre lo otro. A ver, vamos a reforzar esto un poquito, ¿eh? Recordemos ahí, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo ocurren aquí las probabilidades? Primero sale, digamos, esta bola roja, y luego sale esta bola roja. Y lo que nos preguntan aquí dice cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas, pero en ese orden, es decir, roja salió primero acá y luego roja sale luego aquí, en ese orden, es decir, las probabilidades están yendo así, lo tradicional o lo normal, digamos, ¿no? Ahora lo que va a ocurrir es que nos van a dar una información de lo que ha ocurrido al final. Al final, es decir, nos van a decir, por ejemplo, salió una azul en la segunda extracción, pero también va a haber por acá pues azul, ¿no es cierto? Aquí también va a haber un azul, aquí también va a haber un azul, pero nos dice salió azul en la segunda extracción. Y nos va a preguntar sobre lo que una probabilidad de ocurrencia en el primer momento. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que
la anterior sea, digamos, de que se haya elegido en la primera extracción una bola roja y se evidenció una bola azul en la segunda extracción, ¿cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado una bola roja en la primera? Entonces lo que nos está diciendo es, calcula toda esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esta ramita en particular? Bien, entonces, vamos a ver, dice, el teorema de Bayes se aplica en el contexto de eventos secuenciales. En el contexto de eventos secuenciales. La versión de cálculo de la fórmula proporciona la base para determinar la probabilidad condicional de un evento que ha ocurrido en la primera posición secuencial, dado que se ha observado un evento específico en la segunda posición secuencial. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula y vamos a volverlo a leer otra vez la definición. Si tenemos, por ejemplo, aquí 2, aquí me está diciendo probabilidad de A dado B. Entonces, digamos, tenemos A y tenemos B. Luego, nuevamente, aquí tenemos A, B, la segunda, ¿no? En la segunda es una secuencia. Primero ocurre esta de acá. Eso es lo que ocurre primero. Y luego ocurre lo que estamos haciendo ahora. A y B. Entonces, si aquí nos preguntan, vamos a numerarlo, ¿ya? 1, 1, entonces 2, 2, 2, para determinar qué es la segunda posición secuencial. Entonces, lo que nos van a decir es, aquí nos dice probabilidad de A dado que fue B, es decir, probabilidad de A dado que fue B. Bueno, aquí sería la segunda, ¿no? Probabilidad de A dado que fue B. Esto nos está diciendo. Es decir, vamos a ver. Este de acá es probabilidad de A, ¿no es cierto? Este de aquí es probabilidad de B. Este de aquí es la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1. Es decir, probabilidad de que ocurra A, dado que en el orden secuencial primero ocurrió a 1. Aquí que será probabilidad de B sub 2 dado que antes fue A sub 1. ¿No? Esa es esa probabilidad de ahí. Aquí va a ser probabilidad de A dado que antes fue B. Esto va a ser probabilidad de B, en el caso B sub 2, dado que antes fue B sub 1, o ocurrió primero B sub 1, ¿no? Esas son esas probabilidades. Entonces, usualmente nos dicen cuál es la probabilidad, digamos acá nos van a decir, ¿no? En este orden, cuál es la probabilidad de que ocurra A y A. Es decir, que las dos obtengamos A. En ese orden secuencial nos van a decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos A en la primera y A en la segunda extracción? Suponiendo que sean bolas azules y blancas, ¿no? Que las dos sean azules. Entonces aquí lo que hacíamos era multiplicar, ¿no? Probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que antes fue A, ¿no? Multiplicamos estas probabilidades, esta por esta probabilidad. Ya está. En este otro caso, ¿cómo era? Era probabilidad de que ocurra A primero y B luego. Probabilidad en ese orden, A y B. ¿A qué es igual esto? Bueno, probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que antes fue A. Ya está. Eso habíamos hecho. Pero el orden, recuerden, era primero ocurre A y luego ocurre la siguiente acá. En ese orden. En este caso, en el teorema de Bayes nos van a dar información del orden inverso, es decir, nos van a decir lo que ocurrió al final. Nos van a decir lo que ocurrió al final.
ese mismo orden, como está aquí, en ese orden secuencial, pero en la información que nos van a dar va a decir, en la última extracción, por ejemplo, va a decir, ¿no? En la última extracción o en la segunda extracción se observó una bola azul, digamos, aquí está la bola azul. Y nos va a preguntar, aquí también hay una bola azul, recuerden, mira, ¿no? Hay una bola azul ahí también. Pero nos va a decir puntualmente, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿no? Se ha observado una bola azul? ¿Cuál es la probabilidad? Nuevamente, se ha observado una bola azul en la segunda extracción. Así nos va a decir, al final ya, ¿no? Se ha observado una bola azul en la segunda extracción o en la última extracción. ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera extracción, entonces nos va a preguntar sobre esto, nos va a ir en el orden de secuencia, va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera extracción se haya seleccionado una bola blanca? Entonces ya estamos aquí. Probabilidad de que sea A, primero ocurre A, dado que fue en la primera B. Es decir, esto es algo así como 2, 1, así, para distinguirlo un poquito. Probabilidad de que en la segunda extracción sea A, dado que en la primera ocurrió B. Es decir, nos preguntan sobre esta rama de acá. Ponerlo de otro color, ¿ya? Esta rama nos están preguntando, en particular de esta ramita. Entonces, ¿a qué es igual entonces la probabilidad de que en la segunda extracción salga una azul, dado que en la primera extracción, perdón, no, sí, dado que en la primera extracción se haya seleccionado blanca? Ha dado blanca entonces en la primera. Entonces, sencillamente es, fíjense aquí en la parte superior de la fórmula, dice probabilidad de A por probabilidad de B dado A. ¿Dónde está eso? A ver, probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Bueno, probabilidad de A está aquí. Probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Probabilidad de B dado A. Esta rama. Todo dividido nuevamente sobre probabilidad de A por probabilidad de B dado A, más la otra rama, probabilidad de A, bueno, aquí es A prima, ¿no? En lugar de B le pone A prima, aquí debería ser probabilidad de B, digamos, ¿no? Por probabilidad de B dado A, probabilidad de B por probabilidad de B dado A. En una parte me estoy equivocando por aquí me he equivocado, ¿ves? Miren, aquí está mal. Aquí es probabilidad de B primero, ¿no? Aquí estaba bien, aquí estaba bien. Aquí es probabilidad de... Ah, no, estaba bien, probabilidad de A dado B. Y aquí es probabilidad de B dado B1 en la primera. Esta es la otra rama. Bien. Entonces, en este caso, probabilidad de A en la segunda, probabilidad de A dado que primero fue B. Probabilidad de A dado que primero fue B. Okay. En realidad es una rama dividida entre la otra. A ver, mi nomenclatura está fallando aquí un poquito. Ahora vamos a plantearlo bien, ¿eh? Probabilidad de A dado B. Ok.
tenemos A y aquí tenemos B. A, B. A sub 1, 2. Ahora sí. Bien, entonces, le estábamos poniendo las probabilidades aquí, y esto era probabilidad de A, esto era probabilidad de B. Esta es probabilidad de que ocurra A sub 2, dado que primero ocurrió A sub 1. Probabilidad de B sub 2, o de B, dado que antes fue A. Esto es probabilidad de A, dado que antes fue B. Esto es probabilidad de B, dado que antes fue B2, dado que antes fue B1, ¿no? Entonces, nos van a decir en el orden secuencial, nuevamente, ocurrió primero algo en la última extracción. En este caso nos pueden decir, ¿no? En la última extracción salió una A. Salió una bola A. ¿No? Aquí también hay una bola A. Sin embargo, nos va a decir, ¿cuál es la probabilidad de que de que haya salido una azul, dado que antes fue una bola blanca? Entonces, probabilidad de que salga una azul, sí, dado que antes fue una bola blanca. De acá. Ok. Aquí está nuestro problema. Dice probabilidad de que sea una azul. Es decir, nos está preguntando de esta rama. Dice probabilidad de que sea una azul, dado que se ha evidenciado una bola blanca. Ese fue mi error, ¿no? Es decir, nos está diciendo probabilidad de azul, es decir, que ocurra esto, dado que hemos observado una bola blanca. Probabilidad de azul, dado que hemos observado una bola blanca. Entonces, nos está hablando de esta rama. Yo seleccioné la otra rama. Probabilidad de que sea azul en la primera, si queremos lo podemos decir, dado que en la segunda se observó una bola blanca. Entonces nos está diciendo esta ramita. Esta ramita nos está diciendo cuál es esa probabilidad de esa rama. Entonces, la probabilidad de esa rama es, toda esta rama la multiplicamos ahí. Entonces, esta probabilidad de que sea azul en la primera, dado que en la segunda se ha evidenciado una blanca, es igual a ¿qué? A la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. Entonces, ¿a qué es igual eso? Esto es probabilidad de A, esta aquí, por la probabilidad de B dado A. Probabilidad de B dado A, está ahí. Entonces, fíjense que el producto de estas dos probabilidades es esa rama, ¿no es cierto? Esta rama que hemos seleccionado. Y abajo está nuevamente esa rama más la otra rama. Es decir, abajo está nuevamente esa rama, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, más la probabilidad de la otra rama. Aquí también había una bola blanca en la segunda, ¿no? Pero aquí proviene también de la que haya salido previamente bola blanca en la primera. También ha salido bola blanca aquí en la segunda extracción. Sin embargo, en la primera fue bola blanca, ¿no?
pero se observó en la segunda también una bola blanca. Esa es la otra rama, es decir, esta rama de aquí es esta rama de aquí, la que acabamos de seleccionar. Entonces, hay dos posibles ramas acá. Entonces, si nos fijamos ahí bajo el enfoque clásico, ¿qué es lo que hacías bajo el enfoque clásico? Lo que te interesa ponías arriba y todo el espacio muestral ponías abajo. Lo que te interesa es esta rama que está entre azul y verde, que es lo que va arriba, y abajo va todo lo que puede ocurrir, que es esta rama y esta otra rama. Bien, parece que se ha complicado un poquito, ¿no? Vamos a ver. Con un ejercicio, en realidad debí comenzar creo con el ejercicio. Vamos a ver este ejercicio, ¿no? Luego un ejercicio más de aquí, vamos a ver dónde están los ejercicios. Nos quedamos creo por acá. Ya, este de aquí vamos a resolver ya. Bien. ¿Qué nos dice acá? Bien, nos dice, ¿no? En un experimento en el que, según el resultado del lanzamiento de una moneda, se extrae una bola de una urna 1. Pues aquí hay una urna 1. Prácticamente esta es la urna 1 de pronto, ¿no? Urna 1. Bueno, vamos a ver, urna 2 ahí. Las probabilidades de sacar la urna 1 o la urna 2, ahí está, un medio, un medio. Dice, una bola de una urna 1 con 5 bolas rojas. Entonces aquí hay 5 bolas rojas. Y 3 azules, Entonces la probabilidad en la urna 1 de sacar una bola roja es 5 octavos. Y de una bola azul es 3 octavos. O de otra urna 2, dice. Entonces aquí está la urna 2. Con 2 rojas. Entonces la probabilidad va a ser, bueno, 2 rojas y 4 azules. Entonces 2 sextos es la probabilidad de sacar roja y 4 sextos la probabilidad de sacar azul. Si sabemos que ha salido una roja, entonces ahora sí, entonces nos va a dar la información del evento que ocurre en la segunda posición secuencial. Esta es la primera opción secuencial. Primero escogemos una urna y luego esta es la segunda. Entonces nos está diciendo lo que ocurre en la segunda o en la última, dice. Si sabemos que ha salido roja, es decir, se ha seleccionado una urna, no sabemos cuál, pero se ha sacado de esa urna seleccionada una bola roja. Entonces aquí tenemos bola roja y aquí también tenemos bola roja. Listo. En la segunda situación secuencial, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda haya salido cara? ¿No? Cara es para a ver, una 2 con 2 rojas o de otra, ¿no?
dice, un experimento en el que según el resultado del lanzamiento de una moneda, se extrae una bola de una urna, 1 con 5 bolas rojas y 3 azules, o de otra urna 2 con 2 rojas y 4 azules. Digamos que ha salido una roja, ¿cuál es la probabilidad de que el lanzamiento de la moneda haya salido cara, güey? Bueno, a ver, ¿cuál será cara? Vamos a ver. Bueno, suponiendo que este sea cara, ¿ya? Y esta es la urna 1. Vamos a ver si eso es lo que nos está diciendo. Cara dado roja. Bien, parece que es esta. Entonces, lo que pasa es que no se ve muy bien la moneda ahí, ¿no? Este debe ser sello, entonces. Por tanto, es la urna 2. Ya está. Entonces, dice, si sabemos que ha salido una roja, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda haya salido cara? O sea, que hayamos escogido la urna 1, esta de acá. Hayamos escogido la urna 1. Entonces nos está diciendo cuál es la probabilidad de toda esta fila, de toda esta rama. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esta rama? ¿No? Entonces, la probabilidad de ocurrencia de esta rama sería probabilidad de que haya salido cara, o que hayamos escogido la urna 1, dado que antes se ha evidenciado una bola roja. Entonces, ¿esto qué es igual? Probabilidad de cara es 1/2 por la probabilidad de roja, dado que antes fue cara, 5/8. 1/2, 5/8. Esta es toda la rama. Pero en este ejemplo hay otra rama que también podría haber ocurrido. Y la otra rama que podría haber ocurrido es esta de acá. Es decir, aquí hay 2 ramas que podrían haber ocurrido, ¿no? Nos hemos concentrado en la primera porque eso es lo que nos están pidiendo. Pero hay otra más. Entonces, en el denominador, o sea, en el denominador sí, ponemos esas 2 ramas. Esta es la primera rama, la que ya hemos escogido, más la otra rama, que es esta de acá abajo, las 2 ramas. Entonces podemos ver que es la rama que me interesa va en el numerador y abajo va todo el espacio muestral. Si este árbol tuviese una tercera rama más, tendríamos que agregarle más esa tercera rama, que sería todo el espacio muestral. Y si tuviese 4, 4, ¿no? Es decir, lo que se hace es sacar esta rama que se hace es tomar la rama que nos interesa, va en el numerador, y debajo va todas las ramas posibles. En este caso son 2 nada más. Nuevamente la que hemos escogido, más la otra, que está ahí abajo. Y eso es todo. Bien, aquí nos está diciendo que nuevamente repetimos la rama de arriba, ¿no? Es idéntica a la que hemos seleccionado arriba, más la probabilidad, bueno, aquí le hemos puesto sello, pero es cruz de pronto ahí, ¿no? Probabilidad de cruz, 1/2, perdón, aquí 1/2, por la probabilidad de roja dado cruz, 2/6, por 2/6. Es decir, esta ramita de acá, ¿no? Toda esa rama. Bueno, la respuesta es 15/23. Profe, tengo una duda. Adelante. ¿Por qué digamos, si me sale primero sello y luego cara, cómo sé que primero está saliendo mi cara? Bueno, aquí lo que pasa es que aquí hay una urna 1 y aquí hay una urna 2. Solo que aquí en el ejercicio lo han sorteado, digamos, ¿no? Lo han asociado la urna 1 a cara, digamos, y la urna 2 lo han asociado a cruz. Entonces lanzan la moneda, y si
Si sale cara, selecciona la urna 1. Lanzo la moneda y si salió cruz, selecciona la urna 2. Entonces hay que lanzar la moneda, ¿no? En otras palabras, pues si nos olvidamos de la moneda, pues un medio y un medio, pues tenemos dos urnas, ¿no? No sé si se ha entendido esa parte. Es decir, es un lanzamiento de una moneda. Se ha asociado la selección de la urna al lanzamiento de una moneda. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Esta vez vamos a hacerlo con más detalle, ¿ya? Vamos a ver. Este ejercicio ¿qué nos dice, no? Existen dos urnas, urna 1 y urna 2. Entonces, ahora sí. Aquí está la urna 1, aquí está la urna 2. La urna 1 dice tiene 8 bolas rojas. Tiene 8 bolas rojas y 2 bolas verdes. 2 bolas verdes. Entonces, la probabilidad de rojas de esta urna 1 será, como hay 10 en total, 8 va arriba y 10 va abajo. Aquí va a ser 2 sobre 10, ¿no? La probabilidad de extraer una roja de la urna 1 es 8 décimos. La probabilidad de obtener una verde de la urna 1 es 2 décimos. Dice, en tanto que la urna 2 tiene 4 bolas rojas. 4 bolas rojas y 6 bolas verdes. 6 bolas verdes. Entonces, la probabilidad de extraer una roja de la urna 2 sería 4 sobre 10. Y la probabilidad de sacar una bola verde de la urna 2 sería 6 sobre 10. Dice, si se elige una urna al azar, es decir, escojo al azar una urna. Obviamente si escojo al azar acá una urna, como son solo 2, la probabilidad de seleccionar cualquiera de ellas será pues 50%, 50% o un medio, ¿no? La probabilidad de seleccionar cualquiera de estas urnas. Entonces dice, si se elige una urna al azar y después se selecciona al azar una bola de esa urna, es decir, nos está diciendo un orden secuencial. Primero selecciono una urna, luego de esa urna seleccionada saco una bola. Ese es el orden. Hay un orden secuencial ahí. Selecciona luego de ese, dice, después se selecciona al azar una bola de esa urna. Suponga que se observa una bola verde. Entonces, en el orden secuencial dice se ha observado una bola verde. Una bola verde, pero aquí también hay otra bola verde. Entonces, hasta ahí se ha seleccionado, en la segunda extracción se seleccionó, es decir, en el segundo orden, se evidenció, se obtuvo, se sacó una bola verde. Nos está dando la información de eso, de lo que ha ocurrido en el último momento secuencial. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado la urna 1? Entonces, nos está diciendo cuál es la probabilidad que esa bola verde que salió provenga de la urna 1. Eso nos está preguntando. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, hallar, es probabilidad de que sea la urna 1, probabilidad de que de urna 1, dado que se evidenció una bola verde, ese de ahí. Antes de continuar, vamos a darles el nombre a cada probabilidad.
Esta va a ser la probabilidad de urna 1, un medio. Esta es la probabilidad de urna 2, también un medio. Esta es la probabilidad de roja, dado que antes fue urna 1. Esta es probabilidad de verde, dado que antes salió urna 1. Urna 1. Esta es probabilidad de roja, dado que en la primera extracción, en el primer proceso secuencial fue urna 2. Esta es probabilidad de verde, dado que en la primera situación secuencial salió o se seleccionó la urna 2. Ya está. A nosotros nos está diciendo que cuál es la probabilidad de ocurrencia de esta rama. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esta rama de acá? Eso es lo que significa esto de aquí. Probabilidad de urna 1, dado que se ha evidenciado una bola verde, ¿no? Probabilidad de que se haya seleccionado la urna 1, dado que se ha encontrado en la segunda posición secuencial una bola verde, o sea, retirado una bola verde. Entonces, continuamos acá y seguimos la fórmula. Arriba tengo que poner toda la rama. Entonces sería probabilidad de urna 1 por la probabilidad de verde, dado que fue urna 1. Esto mismo lo copio abajo. Probabilidad de urna 1 por la probabilidad de verde, dado que primero ocurrió urna 1. Más, ahora tengo que sumar la otra rama. Y la otra rama es esta de acá. Aquí también había una verde. Esta es la otra rama. Había también una verde en esta urna 2. Podría haber ocurrido también eso. Sumo eso. Entonces sería probabilidad de urna 2 por la probabilidad de verde, dado que ocurrió primero la urna 2. Eso sería en forma, digamos, de la nomenclatura. Entonces, probabilidad de urna 1, dado que fue verde, va a ser igual. Fíjense que solo esta ramita, la primera rama va arriba, la que me interesa. Y sus probabilidades van ahí, pues 1/2 por 2/10. 1/2 por 2/10. Aquí está, 1/2, 2/10. Abajo copiamos lo mismo, 1/2, 2/10. Más, ahora la otra rama. La otra rama era esta de acá. Y sus probabilidades es 1/2 por 6/10. Entonces vamos 1/2 por 6/10. Y eso es todo. Probabilidad entonces de que se haya seleccionado la urna 1 cuando en la extracción de la bola se sacó una verde, va a ser igual. Entonces aquí hay que trabajar, a ver cuánto será esto. 2 y 2 se va a ir, arriba va a quedar 1/10, ¿no? 25%, profesor. 25%, ok. 25%, exactamente 25%. Bien, sí. A ver, aquí va a quedar 1/10 también. Más, y aquí va a quedar, pues esto se va 3/10, ¿no? 3/10. 3/10. 10 y 10 se suma, 3 más 1, 4. ¿No? 4/10, 10, 1/4, 25%. 1/4. Igual 0.25 o 25%. Bien, tómale una foto. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta?
vamos a hacer otra. A ver qué dice acá. Se sabe que la caja... A ver, vamos con esta, ¿ya? Vamos a ver qué dice. Bueno, a ver, vamos con esta. A ver qué dice. Dice, ¿no? Se sabe que la caja A, ¿cuántas cajas hay? Contiene un centavo C y una peseta P, mientras que la caja B contiene 2 pesetas C. Bueno, hay 2 cajas ahí. Vamos a ver. Entonces, nuevamente, esta va a ser la caja A y esta es la caja B. Entonces dice, ¿no? Se sabe que la caja A, en este caso le vamos a poner así, bueno, caja A está bien, contiene un centavo C. Esta es la caja A y esta es la caja B. Dice, se sabe que la caja A contiene un centavo C. Entonces la caja A tiene un centavo C y una peseta P. Una peseta P. Una peseta P. Entonces, la probabilidad de sacar entonces un centavo de la caja A será un medio. O sacar una peseta también va a ser un medio ahí. Mientras que la caja B contiene, dice, 2 pesetas. Contiene 2 pesetas, es decir, también puede ser aquí y dice tiene 2 pesetas, pero no tiene ningún centavo, ¿no? Contiene 2 pesetas, dice ahí. Entonces, aquí no tiene nada, entonces así 0 por 0 va a ser ahí arriba, ¿ya? De 0, ¿ya? 0, y aquí va a ser 2 dividido entre 2, 1 va a ser prácticamente, ¿no? Es decir, hay una probabilidad, una certeza, pues, de 1 de sacar una peseta, porque es lo único que hay en la caja B. No hay ningún centavo, por tanto su probabilidad es 0. Pero lo estoy poniendo ahí para guiarnos con el árbol. Dice, se elige una caja al azar. Se elige una caja al azar. Entonces, elegir una caja al azar, le tengo que dar probabilidades de elegir la caja A o la caja B. Como son 2, un medio. Un medio, ¿no? Se elige, dice, una caja al azar. Y después se selecciona una moneda también al azar de esa caja. Es decir, nos está dando un orden ahí. Primero escojo una caja y luego selecciono ahí una moneda. También al azar de esa caja, dice. Construya un diagrama de árbol para ilustrar esta situación que implica eventos secuenciales. Ya está el diagrama de árbol ahí, pero le vamos a agregar las probabilidades, es decir, la nomenclatura nada más. Entonces, un medio, ¿qué cosa es? Es la probabilidad de A. La probabilidad de la caja A es un medio. La probabilidad de la caja B también es un medio, ¿no? Esta C de centavo, ¿cuál es su nomenclatura? Será pues probabilidad de que sea centavo, dado que en la primera salió la caja A, dado A. Y este de peseta, ¿qué va a ser? Probabilidad de peseta, dado que primero se seleccionó la caja A.
aquí, probabilidad de centavo. Aquí va a ser probabilidad de centavo, dado que se selecciona la caja B. Su probabilidad es 0 acá, ¿no? Aquí va a ser probabilidad de peseta, dado que se seleccionó la caja B. Listo. Ya terminamos el árbol. Siguiente, dice, si se elige la caja A, entonces cojo la caja A en la primera etapa. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta P en la segunda etapa? Es decir, nos está diciendo, selecciono A en la primera etapa. ¿Cuál es la probabilidad, dice, de seleccionar una peseta? Seleccionar una peseta en la segunda etapa. ¿No? Probabilidad, dice, nuevamente. Si se elige la caja A en la primera etapa, ¿cuál es la probabilidad? Ahí, ¿no? Vamos con la B ahí. Probabilidad, entonces. Si se elige la caja A en la primera etapa, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta P? Una peseta P en la segunda etapa. Es decir, primero selecciono A y luego selecciono la peseta. Fíjense el orden que me está dando. Así, este es el orden. Primero selecciono A, luego selecciono peseta, en ese orden. Entonces nos está diciendo cuál es la probabilidad de que se seleccione peseta en la segunda etapa. Entonces, probabilidad de peseta, dado que primero fue A. Es decir, lo que estoy poniendo acá es esto. Primero ocurrió A. O sea, primero ocurre A. Entonces, primero ocurre A. Luego ocurre P. Luego P, peseta. Ese es el orden. Esta nomenclatura nos está diciendo, primero ocurre A, luego ocurre P. Entonces, probabilidad de peseta, dado que primero ocurrió A. Eso significa esto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Pues ahí lo tienen ustedes en el árbol, ¿no? Es decir, aquí está, probabilidad de peseta, dado que primero fue A. Probabilidad de peseta, dado que primero fue A, un medio. Es esta probabilidad, un medio. Entonces aquí va a ser sencillamente un medio. Vamos con la C. La C dice, si se selecciona una peseta P, ahora fíjense que nos está dando ahora, nos va a decir así, ¿no es cierto? Nos está diciendo, si se selecciona una peseta P, bueno, peseta P hay aquí, peseta P hay también aquí. Hay dos posibilidades, ¿no? Que la peseta que se selecciona en la segunda, porque aquí nos está diciendo, si se selecciona peseta P, dice, en la segunda etapa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la caja A? Entonces, nos está preguntando de esta caja. Es decir, nos está preguntando de esta rama, la probabilidad de ocurrencia de esta rama, ¿no? Entonces, ahora está yendo de derecha a izquierda. Nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que salga la caja A, o que hayamos escogido la caja A, dado que primero salió una peseta? Primero salió una peseta. Entonces, como entiendo que ahora el orden secuencial está hacia atrás, es decir, se evidenció primero la peseta y nos está preguntando sobre la caja. Entonces, esto ya es teorema de Bayes y aplico mi fórmula. Pero la fórmula también es intuitiva, es decir, esta ramita dividida entre la otra posible rama, aquí hay una peseta también, que viene de la caja B, y si hubiese una tercera también sería esa. Entonces, la primera rama la pongo arriba, probabilidad de A por la probabilidad de peseta,
peseta, dado que antes fue A. Todo sobre lo mismo. Probabilidad de A por la probabilidad de peseta, dado que antes fue A. Esa es la primera rama. Ahora la segunda rama será probabilidad de B por la probabilidad de peseta, dado que antes fue B. Adelante. Profesor, tengo una duda con respecto a la pregunta número 2, o en sí, la B, profesor, donde dice, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta en la segunda etapa? Si bien, profesor, podemos aplicar aquí lo que anteriormente hemos elaborado, que es P, probabilidad de P y A, o sea, entonces saldría, digamos, un cuarto, no un medio, profesor. Ah, correcto, correcto. ¿Sí, profesor? No, está bien, es un medio nada más. No sería un cuarto, profesor, porque digamos como la probabilidad de A se va a multiplicar con la probabilidad de Z, ¿Ya? sería un Ok. cuarto. Eso sería en el caso que nos dijesen, ¿no? Probabilidad de que sea A y la peseta P. Probabilidad de A y peseta P. A ver, ¿qué nos dice la parte A? Si se elige la caja A en la primera etapa, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta P en la segunda etapa? Uy, creo que sí, tiene razón, ¿no? Probabilidad de A y P sería acá. Está muy bien. Ok, vamos a corregir eso. Probabilidad de A y P sería, ¿no? Muy bien. Entonces sería acá probabilidad de A, que sea la caja A y que sea luego la peseta P. Sería entonces probabilidad de A por la probabilidad de la peseta, dado que antes fue A. Probabilidad de A es un medio por la probabilidad de B también es un medio. Sí, un cuarto, ¿no? Un cuarto. Ok, está bien, está correcto. Porque nos está diciendo si se selecciona la caja A en la primera etapa, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta P en la segunda etapa? Bueno, nos está dando un orden ahí. Ok. Bien. Vamos aquí. Ya habíamos hecho el árbol acá. La fórmula, reemplazamos entonces. Probabilidad de A medio, es decir, el producto de estas probabilidades. Un medio por un medio. Y debajo sería un medio por un medio, lo mismo, ¿no? Más la otra rama. La otra rama es un medio por 2 sobre 2. Lo vamos a poner así. Un medio por 2 sobre 2. Ahí está. Entonces, arriba nos va a quedar un cuarto. Abajo, ¿qué nos queda? Un medio por un medio, un cuarto también. Más, aquí va a ser 1 por un medio, pues un medio. ¿No? Y esto, cuando sale ahí, a ver, 2 cuartos sería, ¿no? 3, 4, 4, un tercio, ¿no? Un tercio. Bien, tómale la foto ahí, vamos a borrarlo. En el caso de D, en el caso de la opción D nos dice de la otra rama. En el caso de D nos está diciendo, si se selecciona un centavo en la segunda etapa, entonces nos está diciendo centavo en la segunda etapa. Aquí tenemos centavo. Bueno, aquí no hay ningún centavo, ¿no? Pero ya, vamos a suponer que hay un centavo ahí también. Si se selecciona un centavo en la segunda etapa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la caja A? Entonces, esto un poquito ya es al ojo también, ¿no? Aquí no hay ningún centavo, entonces aquí en la caja A
es el único que tiene un centavo, entonces la probabilidad va a ser 1, ¿no? Pero vamos a ponerle con la nomenclatura, dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Dice, ¿no? Si se le selecciona un centavo en la segunda etapa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraída de la caja A? Entonces, probabilidad de la caja A, dado que ha sido un centavo, se ha seleccionado un centavo previamente. Entonces, nuestra nomenclatura sería, ¿no? Probabilidad de A por la probabilidad de C, dado que antes fue A. Probabilidad de A por probabilidad de C, dado que antes fue A, más. Probabilidad podría ser de la siguiente, ¿no? De la siguiente rama. Probabilidad de B por la probabilidad de centavo, dado que ocurrió la caja B seleccionada. Reemplazamos ahí. Probabilidad de A es 1/2. Probabilidad de centavo, dado que viene de la caja A, 1/2. Copiamos eso abajo. Más. Probabilidad de B es 1/2. Probabilidad de centavo, dado que fue B, es 0. Entonces por 0 acá. Aquí pues por 0 se va a hacer 0 y todo va a ser 1, ¿no? Es decir, 100%. Bien, sacarle una foto también. Profe, Sí, adelante. ¿me puede de nuevo explicar la pregunta B? Yo creo que es 1/2, no sé, me estoy equivocando. Ok, a ver, vamos a ver. La pregunta B dice, ¿no? Si se elige la caja A en la primera etapa, entonces la caja A en la primera etapa, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione una peseta P en la segunda etapa? Probabilidad de peseta P en la segunda etapa. Probabilidad de peseta en la segunda etapa, dado que primero fue A. Vaya. Es que, profe, ya te dice que ya se eligió la caja y solo te pregunta cuál es la probabilidad que salga P, Z. Sí, tiene razón, vaya. También me he confundido ahí. Sí, está correcto, es 1/2, ¿no? No es 1/4, es 1/2. Y estamos... Profesor, digamos, ¿no sería, digamos, que digamos, va a lo contrario al teorema de Bayes, ya que el teorema de Bayes trabaja con la segunda opción, digamos que ya PZ, digamos, que haya votado, pero, ¿o sí, profesor? Sí, tendría que decirnos probabilidad de que sea caja A y peseta P, ¿no? Claro, tendría que ser así para multiplicar las dos, probabilidad de A y que sea peseta P, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione la caja A y salga peseta P? Podría habernos dicho eso, ¿no? Pero nos está diciendo si se elige la caja A en la primera etapa, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad? Nada más nos está preguntando de esta probabilidad, nada más de peseta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que se seleccione una peseta P en la segunda etapa? Solo nos está preguntando de esta probabilidad nada más, de la probabilidad de peseta en la segunda etapa. Y eso sería todo, es decir, sería 1/2 nada más, ¿está bien? Adelante, por favor, si alguien tiene alguna otra opinión. Es decir, si nos dijese probabilidad de que sea caja A y peseta P, podríamos multiplicar, ¿no? 1/2 por 1/2. Pero aquí solo nos está diciendo de esta probabilidad nada más, de la probabilidad de peseta P, dado que primero se seleccionó A. No nos está diciendo probabilidad de caja A y peseta P. Entonces, ahí sí podría multiplicarlo. En el caso de Bayes, sí multiplico porque me pregunta sobre una rama acá, en particular, ¿no? Una rama. Dividido sobre las otras ramas. De ahí que tengo que multiplicarlo.
vamos a ver otro más, a ver. Por último este, ¿ah? A ver, uno que tenga tres alternativas. Aquí también hay dos urnas nada más. Bien, a ver, agreguémosle acá. ¿Qué pasaría si aquí, digamos, le agregamos una urna más, así, para practicar? ¿Me recuerdan, por favor, cuántas pesetas hay en la primera? O crearemos una más nosotros, ¿ya? Suponiendo ahí. ¿Qué pasaría si, digamos, hay tres urnas? Claro. Entonces va a haber una urna 1, una urna 2 y una urna 3, ¿no? En la urna 1 hay, digamos, una bola blanca. Bueno, hay unas, a ver, 3 bolas blancas y rojas, a ver, 4 rojas. Entonces la probabilidad de que sea blanca será 3 séptimos. 3 séptimos. De que sea roja será 4 séptimos. Aquí, blanca, roja, blanca, roja. Entonces aquí puede ser 5 y 5, digamos. 5 décimos, 5 décimos. Y aquí puede ser 2 y 5. 2 séptimos y 5 séptimos. Ya está, ¿no? Entonces, dice, a ver, podría ser así, ¿no? Se selecciona una urna al azar y se saca una bola, a ver qué color, una bola roja. La pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar? ¿Cuál es la probabilidad de que provenga? Le vamos a poner, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de haber seleccionado la urna? A ver, la urna 2. ¿Ya? Disculpen mi letra. Lo que dice es, se selecciona una urna al azar y se saca una bola roja. Entonces, bola roja hay aquí, bola roja también hay aquí y bola roja también hay aquí. Nuevamente, se selecciona una urna al azar y se selecciona una bola roja. ¿Cuál es la probabilidad de haber seleccionado la urna 2? Es decir, nos está preguntando esta rama acá, la urna 2. ¿Ah? Bien, entonces le vamos a poner los nombres ahí. Entonces, ¿cuánto serían estas probabilidades aquí? Urna 1, urna 2, urna 3. Un tercio. Un tercio. Un tercio, ¿no? Un tercio y un tercio. Le ponemos la nomenclatura. Esto es probabilidad de urna 1, probabilidad de urna 2, probabilidad de urna 3.
Y esta es entonces probabilidad de que sea blanca, dado que antes fue la urna 1, 3 séptimos. Probabilidad de que sea roja, dado que antes fue urna 1. Probabilidad de roja, dado que antes fue urna 2. Esta es probabilidad de roja, dado que antes salió la urna 2. Esta es probabilidad de blanca, dado que antes fue la urna 3. Probabilidad de roja, dado que antes fue la urna 3. Listo. Entonces, aquí nos está diciendo cuál es la probabilidad, ¿no?, de que hayamos escogido la urna 2, dado que en la primera se evidenció, se seleccionó una bola roja. Entonces, aquí vamos a tener nuestra fórmula. Me está diciendo esta rama, la probabilidad de ocurrencia de toda la rama, de toda esta rama. Entonces, esa rama que me interesa la pongo arriba, ¿no?, que sería probabilidad de urna 2 por la probabilidad de que sea roja, dado que antes fue urna 2. O se seleccionó la urna 2. Copio lo mismo abajo. Probabilidad de urna 2 por la probabilidad de roja, dado que antes fue urna 2, más. Y aquí le tengo que agregar las otras ramas. Empezaré en orden. La primera rama es la que está arriba, ¿no? Probabilidad de urna 1 por la probabilidad de roja, dado que antes fue la urna 1. Es decir, esta de acá, esta rama. ¿Me falta cuál? Me falta la última de acá, esta de aquí, esta rama. Ahora son 3, y si hubiese 4, 4 también sumo ahí, ¿no? Más la probabilidad de urna 3 por la probabilidad de que sea roja, dado que antes fue la urna 3. Ya está. Entonces reemplazamos acá. Probabilidad de la urna 2, dado que salió una roja, va a ser igual. Probabilidad de urna 2 es 1/3. Por la probabilidad de roja, dado urna 2, 5 décimos. Copiamos eso abajo, 1/3, 5 décimos, más la rama de arriba, 1/3 por 3 séptimos, más la de abajo, nuevamente 1/3 por 5 séptimos. 5 séptimos, 5 séptimos. Y nos va a dar ahí el resultado, ¿no? Bueno, ¿y cuánto sale? A ver, por favor. Profesor, de la primera urna no debería decir 4 séptimos. Sí, profe. A ver, Sí. ¿dónde, por favor? ¿Dónde? Rapidito. En la segunda, ese, 4 séptimos. En la segunda. Sí, porque es de la primera urna. En la primera urna. A ver, la primera urna es 1/3. Aquí, 3 séptimos. No, 4 séptimos, profesor. Bola roja. Bola roja, 4 séptimos. Correcto, gracias. Está muy bien, ya está. 4 séptimos. Bien, a ver cuánto sale. 28%. 28%. Muy bien, gracias. 28%. Exacto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué culmina la clase, profe? Bien, tómale una foto.
Bien, vamos a pasar entonces a... ¿Cómo estamos de hora? 10:23. Aprovecharemos, ¿eh? Vamos a pasar a distribuciones de probabilidad. Bien, este tema, como les menciono, es una especie de introducción nada más, ¿no? A lo que van a ustedes ver en su siguiente curso. El siguiente curso, pues, parte por este tema, ¿no? Entonces, distribuciones de probabilidad. Cuando hemos visto lo que eran las distribuciones de frecuencias, lo que han hecho en sus trabajos, ¿no? Veíamos que había dos tipos de variables, unas variables cualitativas, ¿no? Cualitativas, y había unas variables cuantitativas. Para las variables cualitativas, digamos, tenías que hacer su tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Hacían sus tablas de distribuciones de frecuencias, sus pastelitos o su diagrama de barras ahí, ¿no? En el caso de las cuantitativas todavía lo dividías en dos, en discretas y continuas. Y las discretas y continuas tenían sus características en particular. Vamos a enfocarnos en estas cuantitativas. Entonces, dentro de las variables cuantitativas, teníamos lo que eran las discretas, es decir, estas variables cuantitativas discretas solo podían asumir valores enteros. Elaboraba su tabla, ¿no? Digamos, número de hermanos, 0, 1, 2, 3, eran números enteros. Y aquí ponía su frecuencia, aquí su porcentaje, y su gráfica era más o menos así. Aquí venía la variable discreta, es decir, número de hermanos, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, etc. Y aquí podías graficar con la con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa o porcentual, cualquiera de las dos, digamos porcentaje, o puede ser con la frecuencia absoluta también. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, 0 hermanos y hay un porcentaje. Y otra barra por acá, una barra así, ¿no? Entonces la gráfica era un diagrama de barras. Las barras estaban separadas porque la variable asumía solo valores enteros, nada más, ¿no? Es una variable discreta. Si era una variable continua, entonces lo que hacías era la tabla, pero la diferencia con la tabla de la variable discreta estaba en que aquí tenías que usar intervalos, ¿no? De 0 a 10, 10 a 20, etc. Hay intervalos. Tenía su frecuencia absoluta, su porcentaje y el resto, ¿no? Relativa, acumulada, marca de clase, ¿no? Y hacía su gráfica. Y su gráfica era, en un inicio era un histograma, ¿no? Histograma, es decir, un gráfico de barras, pero las barras están unidas. ¿Por qué están unidas? Porque es una variable continua. Y podías unir los puntos medios de las barras superiores o puntos medios. El resultado tiene un nombre. ¿Cuál era? De esta gráfica de líneas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa gráfica?
frecuencias, profesor. Un polígono, ¿no? Era un polígono. Gracias, un polígono. Es decir, el gráfico de una variable continua podría ser ese polígono, lo traslado acá, podría tener una forma así. Es un polígono, ¿no? Con puntos angulosos ahí, que era la unión de los puntos medios de las barras del histograma. Si yo suavizo esos puntos, es decir, tomo muchos intervalos de pronto, el resultado es una curva llamada curva de frecuencias. Entonces tendría aquí una curva de frecuencias, digamos así, que ya hemos visto, ¿no? Que puede estar sesgado, simétrico, etc. Apuntado, ¿no? Más aplanada, ¿no? Entonces es una curva. Aquí está la variable x, la variable continua x, y aquí está su frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta o una frecuencia relativa porcentual, digamos ahí. Ya está. Esta es una distribución de frecuencias, ¿no? Para una variable continua. Entonces, cuando le agregamos a todo esto probabilidades, lo que obtenemos es algo llamado distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Es decir, igual que en el caso de las distribuciones de frecuencias, vamos a tener dos tipos de variables. Vamos a tener una variable discreta, pero como estamos dentro de las probabilidades, le vamos a llamar variable aleatoria discreta. Le vamos a llamar x. X es entonces la variable aleatoria discreta. ¿Discreta qué significa? Que solo asume valores enteros. La variable solo asume valores enteros. ¿Cómo es su gráfica de una variable aleatoria discreta? ¿Cuál es la distribución, ¿no? de probabilidad para una variable aleatoria discreta x? Entonces, en el eje x está la variable aleatoria discreta. Y aquí está su probabilidad. Es decir, lo único que cambia es que en el eje y le pongo la probabilidad de ocurrencia de x. Por ejemplo, que sea 0, 1, 2, 3. Y nuevamente va a ser una barra, pero normalmente ya solo se le pone una línea. La altura de la línea, ¿no? O una barra ahí muy delgada, es la probabilidad de que ocurra ese valor discreto, ¿no? Por ejemplo, si fuese igual, ¿no? Número de hijos de pronto, ¿no? Probabilidad de no tener ningún hijo, ya, o sea, la altura de la barra es su probabilidad. Probabilidad de tener un hijo, ya está. Probabilidad de tener 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Sería la altura de la barra. Si la variable es una variable aleatoria continua, en este caso también x, ¿no? Continua ya, es decir, no solo va a asumir valores enteros, puede asumir cualquier valor. Entonces, su gráfica también o su distribución de probabilidad va a ser también una curva, ¿no? Puede ser la forma, esta la forma de la curva, o quizá lo podemos sesgar un poquito también. Ahora está un poco más sesgado. Ahí está. X es la variable aleatoria continua. Y en este eje va su probabilidad. Probabilidad de que ocurra cada valor. Como aquí hay infinitos valores que puede asumir X, lo normal ahora, cuando se trata con variables aleatorias continuas, es hablar de probabilidades de áreas ahora. Probabilidad, por ejemplo, de que la variable aleatoria continua X asuma valores entre, digamos, un X sub 1 y un X sub 2.
En un intervalo ahora les van a dar. Probabilidad de que asuma valores dentro de un intervalo. De x1 a x2. ¿No? Esto, ¿cómo hallamos esta área? Pues si tuviésemos la función de esta curva, ¿no? La ecuación de la función de esta curva, pues el área sería, ¿no? La integral que va desde x1 hasta x2 de la función de densidad de pronto, la función de esta curva diferencial de x, y este sería el área, o la probabilidad de que x esté en este intervalo, se encuentre en ese intervalo entre x sub 1 y x sub 2, ¿no? Algo así como probabilidad de que x esté entre x sub 1 y menor o igual que x sub 2, ¿no? Ahí, más o menos así. Entonces, cuando ya se empiece a trabajar con variables aleatorias continuas, lo que se va a pedir en adelante, lo que van a ver ustedes es trabajar con áreas de probabilidad. No se preocupen por esta fórmula, porque no se va a usar, es decir, lo único que se hace es transformar, es decir, transformar una forma de distribución, usualmente una normal, que ahora vamos a ver, en una normal estándar y trabajar con una tabla. No se trabaja tanto con la función es compleja, ahora que vamos a verlo. Entonces, esos son distribuciones de probabilidad. Entonces, dice, ¿no? Variable aleatoria. El resultado de un experimento aleatorio puede ser descrito en ocasiones como una cantidad numérica. Es decir, el experimento ya sabíamos que es toda actividad que origina distintos eventos. Por ejemplo, ¿no? Si lanzas una moneda 3 veces, vamos a ponerlo acá, lanzamos una moneda 3 veces, puede salir cara, sello. El primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento puede salir cara, sellos y también cara, sello. Tercer lanzamiento, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, ¿no? ¿Cuál es el espacio muestral aquí? Es decir, ¿cuál es todo lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que sea cara, 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 los tres salgan caras. Cara, cara, sello. Puede salir cara, sello, cara. Cara, sello, sello. Puede salir sello, cara, cara, ¿no? Sello, cara, sello. Si me equivoco, me dicen por favor, falta sello, sello, cara, y sello, sello, sello. ¿Cuántos debe salir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8. Este sería el espacio muestral, es decir, todo lo que puede ocurrir sería este espacio muestral, ¿no? Si, digamos, nos interesara en particular, algo en particular de los resultados, digamos, número de caras, nos interesa el número de caras. Entonces, directo ya, bueno, número de caras, a ver, si sale 0 caras, a ver, 0 caras. ¿Dónde están 0 caras? 0 caras, lo único que hay es sello, 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 ¿no es cierto? Una cara. ¿Cuáles son? Esto ya está. Una cara. Empecemos en orden. Sería una cara, perdón, ¿no? Una cara, sí. Una cara. Aquí hay 3, aquí hay 2 caras, aquí hay una cara. Cara, sello, sello. Otra, ¿cuál es? Sello, cara, sello. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Sello, sello, cara. No sé si está entendiendo. Que salgan 2 caras. ¿Cuál es? Uy, no lo he marcado, ¿no? Oh, vaya, a ver, nuevamente. Cara, sello, sello. ¿Dónde estaba? Aquí, esto ya está. Sello, cara, sello. Ya está.
sello, cara. Ya está, esto ya está en una cara. Me interesa el número de caras. Que salgan dos caras. Tenemos cara, sello. Cara, sello, cara. Dos caras acá, sello, cara. Listo, me parece que eso es todo. ¿Qué nos falta? Tres caras. Tres caras. Y sería cara, ¿no? ¿Se está entendiendo? No sé, a ver, si hay dudas me dices. Solo estoy contando el número de caras que sale cuando lanzo una moneda 3 veces. Puede salirme ninguna cara, es decir, que todo sea sello. O puede salirme una cara. Y la forma en que puede salir una cara es que en la primera salga cara y las otras dos sellos. O que en la primera sea sello y la segunda sea la cara y luego salga sello. O que las dos primeras sean sello y la última sea cara, ¿no? Ahí están las distintas alternativas. Si yo le asocio una probabilidad a esto, una función de probabilidad ahora ya abarca esto, ¿ya? Asigno una probabilidad. Es decir, probabilidad de que, digamos, sea 0 caras. Probabilidad de que x es el número de caras. X es igual a número de caras. Entonces, probabilidad de que el número de caras sea 0 va a ser igual a... ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea 0? A ver. Un octavo. ¿Cómo salió un octavo? Porque número de caras que solo tiene 0, solo tenemos uno. Sello. ¿Ya? Ya les paso a mostrarles 8. Ah, ok, está muy bien así, ¿no? Está muy bien. Lo otro es, fíjense que la probabilidad acá de cada uno es un medio. Un medio, todo vale un medio. Porque son eventos independientes, ¿no? Todo tiene una probabilidad de un medio. Entonces, si vemos la probabilidad de que sea sello, o sea, 3 sellos y aquí hay una i. Probabilidad de sello, y sello, 3 sellos seguidos. Entonces, sello es esta probabilidad de acá. Es decir, sería probabilidad de sello va a ser igual. Toda esta rama. Sello. ¿A qué es igual? Pues un medio por un medio por un medio, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8, un octavo. Entonces sería un medio. Un octavo. Ahora tenemos la probabilidad de que x sea igual a 1. La probabilidad de que x sea igual a 1, tenemos estas probabilidades acá. Sería probabilidad de que sea cara, sello, más la probabilidad de que sea sello, cara, sello, más la probabilidad de que sea sello, cara. Entonces, la probabilidad de que sea cara, sello, agarro y multiplico. Cara, un medio, por sello, un medio, por sello, un medio. Un octavo va a ser. Entonces aquí todos van a ser un octavo. Un octavo, más un octavo, más un octavo. Entonces esto va a ser 3 octavos. La probabilidad de que x sea igual a 1, una cara es 3 octavos. Entonces esto ya tenemos aquí. Tenemos esto. Y luego tenemos acá la probabilidad de que x sea igual a 2 caras. También tenemos 3 alternativas acá, ¿no? Probabilidad de que sea cara, sello, más la probabilidad de que sea cara, sello, cara, más la probabilidad de que sea sello, cara. Que va a ser entonces nuevamente un octavo más un octavo más un octavo. Otra vez 3 octavos. Finalmente tendríamos la probabilidad de que x sea igual a 3 caras, y solo hay una alternativa acá. Y eso va a ser un octavo. Pero ya está, un octavo. Entonces, el experimento que
del experimento, lanzar una moneda 3 veces, se ha transformado en una distribución de probabilidad. Y gráficamente la distribución de probabilidad sería, aquí está la variable aleatoria discreta X, que es número de caras, que va a ser número de caras. ¿Qué puede salir entonces? Que nos salgan 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. No puede salir 3 caras o 2 caras y media, ¿no? No puede salir 1 cara y 7 de la otra, no, 1.7, no, siempre va a ser un número entero. Si es así, entonces es una variable aleatoria discreta. Y aquí pongo su probabilidad. ¿Un octavo cuánto es aquí? En decimales. 1 octavo, 3 octavos, eso es todo lo que necesitamos. 1 octavo y 3 octavos. En decimales, ¿cuánto es? Rapidito, por favor. 0.125. 0.125, gracias. Y 3 octavos, 12, 36, 37. 0.3. 175. Bien, gracias. 0.375, 0.125. Entonces, basta 375. Entonces aquí 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40. Entonces, la primera barra sería cuando X, probabilidad de que salgan 0 caras es 0.125. 0.125 más o menos por acá. Entonces hacemos una barra ahí, una línea. Probabilidad de que X sea 1, 0.375, por aquí más o menos. Y esto va a ser una barra. Probabilidad de que X sea 2 caras, 0.375 también. Y esta sería la barra. Y de que sea 3, 0.125. Nuevamente ahí. Listo. Entonces ahí está de forma gráfica la distribución. Entonces un experimento se está transformando a través de una función de probabilidad en esto, que es la distribución de probabilidad. Listo. Tómale una foto. Bien. Entonces, veamos. Dice, el resultado de un experimento aleatorio, en este caso, por ejemplo, lanzar una moneda 3 veces, puede ser descrito en ocasiones, no siempre, ¿no? En ocasiones, como una cantidad numérica. Puede ser esa cantidad discreta o continua. En estos casos aparece la noción de variable aleatoria, función que asigna a cada suceso un número, como hemos hecho hace un momento, ¿no? A cada número de caras le llamábamos, era lo que nos interesaba, y le teníamos que asignar, si salía un determinado resultado, le asignábamos un número, ¿no? En este caso por el número de caras que salían. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Dice, función de probabilidad, variable aleatoria discreta. Si es una variable aleatoria discreta, como vemos aquí al costado, es más o menos lo que hemos hecho hace un momento, el número de caras, asigna, dice, a cada posible valor de una variable discreta su probabilidad respectiva. Entonces, en el eje X, sencillamente lo que va es los valores de la variable aleatoria discreta. Y en este eje va su probabilidad asignada a cada valor de la variable aleatoria discreta. Recuerda que en el árbol de problemas tenías que sumar cada rama del árbol y debía salir 1. Lo mismo ocurre acá. Esta probabilidad, más esta probabilidad, más esta probabilidad y más esta probabilidad debe sumar 1 también. Lo mismo va a ocurrir con las variables continuas, siempre suman 1.
Dice, recuerda los conceptos de frecuencias relativas y diagramas de barras. Ejemplo, dice número de caras al lanzar 3 monedas. Entonces lo vimos. En el caso de una distribución de probabilidad de variable aleatoria continua, como hemos visto, es muchas barras ahí. ¿Por qué son muchas? Porque la variable puede asumir pues infinitos números, por tanto va a haber infinitas barras. Y lo único que va a quedar es una curva con los puntos de probabilidad asignados a cada uno de esos infinitos números. Una curva va a quedar. La variable puede tomar cualquier valor que esté en un intervalo de valores dado y en los cuales la distribución de probabilidad es continua. Entonces, como les mencionaba, lo que van a hacer ahora es hallar áreas. No van a hallar uno en particular cuando se trate de una variable aleatoria continua. Es rarísimo porque es pues tan pequeñita esa probabilidad para ese numerito que normalmente lo que haces es hallar áreas. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma toda esta área, digamos? En el cambio, en las variables o en las distribuciones de probabilidad de variable discreta les van a pedir puntualmente un número o la suma de unos números que asume la variable discreta. Piénsalo, dice, como la generalización del histograma con frecuencias relativas para varias variables continuas. ¿Para qué sirve? Dice la función de densidad. Dice, muchos procesos aleatorios vienen descritos por variables de forma que son conocidas las probabilidades en intervalos. La integral definida de la función de densidad en dicho intervalo coincide con la probabilidad de los mismos. Entonces, aquí, si como mencionábamos, ¿no? Si conoces la forma o la ecuación de la curva, podrías hallar la probabilidad a través de la aplicación de los integrales, es decir, la integral, en este caso, de esta función, si conocieras la ecuación, que va desde 0, digamos, hasta, parece que hay un 1 acá, ¿no? Entonces, esta probabilidad sería la integral de esta función, que va desde 0 hasta 1, ¿no? Y obtendrías ese valor, si es que conoces la función, ¿no? Entonces, hay pues muchísimas formas que puede asumir la distribución de probabilidad. Vamos a ver, o ustedes van a ver de pronto en su siguiente curso que normalmente, ¿no? Nos vamos a quedar con una distribución de probabilidad de variable continua que tiene forma de campana, que a su vez es simétrica, que es mesocúrtica, ¿no? Y por tanto tiene forma de campana con los extremos o colas asintóticas, es decir, nunca tocan el eje X, y cuyo valor, es decir, el área que está dentro de toda la curva, siempre va a ser 1. Entonces, más adelante vamos a ver que esa distribución se llama distribución normal, que es muy utilizada para hacer distintas inferencias, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, ¿no? Se basa mucho toda la estadística inferencial en esa curva. Sin embargo, puede ser que no siga la variable continua X una forma de campana, su distribución, sino esté sesgado, ¿no? A un costado. Pues para eso hay otra serie de estadísticos para hacer inferencia y pruebas de hipótesis, llamada estadística no paramétrica, ¿no? Entonces, esta distribución de probabilidad de variable continua es muy importante. De eso depende mucha de la inferencia que se vaya a hacer. Concentrémonos por el momento en las variables discretas. ¿Ah? Pero ¿cómo estamos con el tiempo? Uy, ya 10:53. Bien, en la siguiente clase vemos las variables discretas, ¿sí? Avanzaremos hasta donde podamos y de ahí hasta donde lleguemos es el examen, ¿ya? Bien, Katia, por favor, la asistencia. Bien, me parece. Está bien, profesor. Álvarez Goma, Willington Ángel. Alzamora Yerin Milagros.
Presente, compañera.